Mi nombre es Isaurina Matos. Y antes que nada, déjame decirte algo. Hay personas que solo aprenden el valor de la dignidad cuando pierden todo lo que usaban para ocultar que no la tenían. ¿Conoces a esa persona que cuidas como a una hija, que proteges, defiendes y le das todo? Pues sí, un día, puede mirarte como si fueras una molestia. Y eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Tú no tienes perfil de señora elegante. Eso fue lo que me dijo mi nuera, frente a todos, cuando me prohibió comer en el restaurante que ella misma abrió, justo dentro de la cocina que antes era mía. Me humilló, fingió no conocerme. ¿Y yo? Yo me fui en silencio, pero me fui decidida, porque hay silencios que preparan el terreno para una vuelta del destino que nadie ve venir. ¿Quieres saber lo que hice? Ahí es donde esta historia comienza de verdad. Antes de continuar, dime desde qué lugar del mundo estás escuchando esta historia. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna historia de vida real como esta. Todavía recuerdo el sonido de las copas al chocar, las risas contenidas y ese aroma amaderado en el aire. Entré a ese restaurante como quien solo viene a almorzar. Vestido sencillo, cabello recogido, sandalias gastadas. Nada especial. Solo la nostalgia de un platillo que ella misma decía que era su especialidad. Apenas crucé la puerta, mis ojos se encontraron con los de ella. Mi nuera. Ella me vio y siguió de largo. Pensé que estaba distraída. Me acerqué al mostrador, pedí una mesa, sonreí. La recepcionista dudó, miró alrededor, como buscando aprobación. Y fue entonces cuando mi nuera apareció. Me llamó aparte, con una sonrisa demasiado contenida para ser sincera. Tal vez este no sea el lugar ideal para ti. No tuvo que decir más. Su mirada hizo el resto, de arriba a abajo, como si yo fuera un detalle fuera de lugar, dentro del escenario que tanto se esforzaba por mantener. Era la esposa de mi hijo, la misma que, años atrás, lloró en mi sofá, la misma a la que ayudé a vestirse el día de su boda. Y ahora, me pedía, sin decirlo con palabras, que desapareciera. Apreté la bolsa con fuerza. Respiré hondo. Bajé la mirada. Y me fui. Nadie dijo nada. Un rostro se giró hacia otro lado. Otro fingió no haberme visto. El salón siguió vivo, tilintando, mientras algo dentro de mí se quedaba atrás. Cada paso sobre la banqueta dolía más que el anterior. No por vergüenza, sino por la certeza de que ya no pertenecía a ese lugar. Y está bien. Ella pensó que mi silencio era debilidad, que la ropa sencilla era ignorancia, que yo no entendía el juego. Mientras ella brindaba con copas finas y sonrisas ensayadas, alguien empezaba a observar con atención. Contratos, nombres, detalles que ella jamás imaginó que yo supiera ver. Ella me subestimó, y ese fue su error, porque cuando la caída comienza, casi nunca hace ruido. Y la historia de ese restaurante apenas estaba comenzando. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió ese día? No fue solo la humillación. Fue la memoria. Fue recordar quién fue ella y quién fui yo para ella. Porque esa misma mujer que me echó del restaurante como si fuera polvo, fue la misma que llegó a mi casa, años atrás, con la maleta rota y la autoestima hecha pedazos. Mi hijo la trajo después de un noviazgo relámpago. ¿Y sabes qué hice yo? Abrí la puerta, y también el corazón, porque para mí, familia es eso, se recibe, aunque llegue hecha trizas. Ella no tenía ni donde caerse muerta, pero traía una sonrisa encantadora, y una hambre de salir adelante. Y yo vi en ella un reflejo de mí misma. La llevé al centro comercial para comprarle ropa. Fui yo quien pagó aquel vestido color vino que usó en la primera cena con los tíos de mi difunto esposo. Le regalé el collar que era de mi madre, un relicario que ni mis hijas se atrevieron a pedirme. Y cada vez que lloraba porque sentía que no estaba a la altura de nuestra familia, yo le decía, no tienes que cambiar, te queremos tal como eres. Hubo una vez que llegó de la calle destrozada. La habían ignorado en una entrevista solo por su acento. Le preparé café, me senté con ella, y pasé horas escuchándola, dándole consejo, levantándola, como lo haría una madre.
De hecho, eso era lo que yo pensaba que era para ella. Una segunda madre. Y cuando comenzó su carrera en gastronomía, ¿adivina quién la ayudó a pagar la primera inscripción? Yo, sin hacer alarde, sin reflectores. Nunca necesité un escenario para hacer el bien. Yo simplemente lo hacía, porque para mí, ayudar a alguien que empieza es plantar una semilla de esperanza. Lástima que no toda semilla florece. El restaurante del que hoy presume con tanto orgullo, nació en mi cocina. Ahí probó sus primeras recetas, con mis ollas, mis sartenes. Todavía recuerdo el desorden que hacía. Yo refunfuñaba, pero la ayudaba a limpiar después. Cuando quedó seleccionada para el programa de emprendimiento femenino, fuimos juntas a la entrevista. Hicimos un pastel para vender y convencer al jurado. Y funcionó. Consiguió el crédito inicial, y ahí empezó su camino. ¿Y yo? Yo me quedé detrás del telón, feliz de verla crecer con dignidad. Pero no todos los que crecen cargan la gratitud consigo. El cambio fue lento, sutil. Primero fueron las ropas más caras, los cortes de cabello diferentes, el tono en su voz. Después, las invitaciones escasas, los mensajes cada vez más fríos. Mi hijo en medio, intentando equilibrar, sin valor para contradecir. Y al final, la mirada. Esa mirada que dice todo, sin decir nada. La mirada de quien ya no te ve como igual. Como si el pasado fuera una vergüenza. Como si la ayuda que recibió fuera un estorbo. La verdad es que ella empezó a creerse su propio teatro. Se lo creyó tanto, que se le olvidó de dónde venía. Y cuando alguien olvida sus raíces, se pierde. Porque no hay elegancia sin memoria, ni éxito que aguante sobre la arrogancia. Ver a mi nuera despreciarme no fue solo doloroso. Fue revelador. Porque esa ya no era la muchacha que yo abracé un día. Era otra. Un personaje. Una fantasía creada para impresionar a los demás. Y lo que ella aún no sabía es que mientras se perdía entre sus propios reflectores, alguien a quien creía apagado, estaba a punto de encender una historia que ella no iba a poder controlar. Porque mucha gente olvida que la humillación no siempre se cobra con gritos o escándalos. A veces, la justicia empieza con silencio. Y el silencio, mi niña, tiene un poder que muy pocos saben comprender. Después de aquel día en el restaurante, no lloré en público, no hice drama, no mandé indirectas. Volví a mi rutina como si nada hubiera pasado, pero por dentro, algo se había movido. La humillación no se convirtió en rabia explosiva. Se volvió frialdad. Empecé a mirar todo con otros ojos, especialmente ese imperio frágil que mi nuera creía haber construido sola. Porque cuando alguien te humilla pensando que eres poca cosa, nunca imagina cuánto ves. Y yo, lo veía todo. Cada detalle, cada falla. Comencé a frecuentar la zona del restaurante discretamente, como quien solo va de paso. Observaba el movimiento, los horarios vacíos, a los proveedores entrando y saliendo. Platicaba con uno, con otro, sin preguntar demasiado, solo escuchando. La gente habla cuando se siente en confianza. Y yo siempre he sabido escuchar. Descubrí retrasos, contratos mal negociados, una dependencia excesiva de un solo inversionista. Nada ilegal, nada fuera de la ley, pero sí vulnerable. Y la vulnerabilidad, cuando se mezcla con soberbia, suele anunciar caída. Mi nuera pensaba que yo era solo una señora sencilla, fuera del juego. Pero lo que ella no sabía es que la sencillez no es lo mismo que la ignorancia. Viví décadas negociando, resolviendo, mediando conflictos que nadie veía. He estado sentada en mesas con gente poderosa, sin necesidad de alzar la voz. He visto empresas caer por mucho menos de lo que ella estaba haciendo. Y fue ahí, cuando la verdad empezó a tomar forma dentro de mí. No necesitaba confrontarla, solo dejarla tropezar con su propio desprecio. La venganza más eficaz es la que parece coincidencia. Con el tiempo, descubrí que el local del restaurante no era suyo. Nunca lo fue. Pertenecía a una vieja holding, de esas discretas, que casi nadie sabe quién está detrás. Y el contrato,
El contrato estaba a punto de vencerse. Un detalle pequeño, olvidado por quien se cree intocable. Me enteré de que vendrían cambios, renegociación, tal vez hasta nuevo inquilino. Mi nuera no tenía ni idea. Estaba demasiado ocupada presumiendo éxito, creyendo que la justicia solo alcanza a quien comete grandes errores. Y no veía que su error había sido conmigo. Mientras ella subía fotos sonriendo, yo hacía cuentas mentales. Mientras desfilaba con una elegancia vacía, yo organizaba posibilidades reales. No necesité favores, ni levantar ninguna bandera. Solo usé lo que siempre he tenido: paciencia y memoria. Recordé contactos antiguos, gente que aún respeta mi nombre aunque no conozca toda la historia. Porque la reputación se construye en silencio, no en aparadores. Y quien vive de apariencias, suele olvidar que hay alguien detrás, sosteniendo el hilo invisible del escenario. Lo curioso es que, en ningún momento, sentí placer anticipado. No se trataba de destruir. Se trataba de equilibrio. Demostrar que la humillación trae consecuencias, aunque nadie esté mirando. No quería una venganza ruidosa. Quería coherencia. Que ella sintiera, en carne propia, lo que es ser tratada como desechable después de creerse superior. Y cuanto más pensaba en eso, más tranquila me sentía. Porque yo sabía, el tiempo estaba de mi lado. Ella todavía creía que había ganado, que yo me lo había tragado todo en silencio y desaparecido. Pero la verdad es que solo había cambiado de lugar. Salí del escenario y me fui tras bambalinas. Y es ahí, lejos de los aplausos, donde nacen las reviravoltas más dolorosas. Lo que ella no sabía es que el siguiente paso no requería palabras, solo una firma. Meses después de aquella humillación en el restaurante, yo estaba sentada en una sala elegante, silenciosa, con aire acondicionado helado y paredes que olían a dinero viejo. No era un lugar que impresionaba, era un lugar que decidía destinos. Iba vestida con discreción, sin joyas llamativas, sin maquillaje cargado. Quien me viera ahí, jamás imaginaría la reviravolta que estaba a punto de suceder. Sobre la mesa, un contrato. Simple, directo, nada de drama. La caída de alguien a veces cabe en unas cuantas páginas firmadas con calma. La representante de la empresa hablaba, explicaba cláusulas, plazos, cambios de arrendamiento. Yo escuchaba todo con atención, como siempre lo he hecho en la vida. No interrumpí, no apresuré. Cada palabra confirmaba lo que ya sabía. Ese local comercial estaba por cambiar de manos. La estabilidad de mi nuera era solo una ilusión. Solo hacía falta alguien con visión, paciencia e influencia para tomar el control de esa negociación. Y ahí estaba yo, la misma mujer que ella echó por no tener perfil de señora elegante. Una ironía fina, de esas que al destino le encanta bordar con hilo invisible. Cuando llegó el momento, tomé la pluma con firmeza. No me tembló la mano. No dudé. Firmé. Un gesto simple, casi trivial, pero cargado de verdad. No sentí euforia, ni culpa. Sentí justicia. La venganza no vino como explosión. Vino como certeza. Ese restaurante dejaría de existir en esa dirección. No por capricho, no por odio, sino porque quien construye algo sobre la humillación, tarde o temprano, pierde el suelo. Y yo simplemente estuve en el lugar correcto, en el momento justo. La gerente, quizá buscando conversación, comentó con naturalidad: «Qué curioso, la dueña del restaurante no quiso negociar. Creía que nadie se atrevería a sacarla de ahí». Esa frase retumbó dentro de mí como una confirmación absoluta. Su orgullo fue más grande que su inteligencia. El desprecio la cegó. Se creía intocable. Creía que el éxito compraba respeto. Yo solo sonreí, con contención, y respondí: «Cuando alguien cree que es inalcanzable, ahí es donde la caída duele más». No tuve que decir nada más. Salí de esa sala sin mirar atrás. En el elevador, observé mi reflejo en el espejo. Era la misma mujer de siempre. Nada había cambiado por fuera, pero por dentro,
Algo se cerraba con precisión quirúrgica. La venganza ya estaba consumada, aunque mi nuera aún no lo supiera. Y eso, confieso, lo hacía todo más intenso, porque no hay dolor más profundo que el que llega sin aviso, sin defensa, solo como consecuencia. Mientras ella seguía abriendo el restaurante cada día, sirviendo platos caros y repartiendo sonrisas ensayadas, el reloj avanzaba, silencioso, en su contra. Cada cliente atendido era un paso más hacia el final de ese ciclo. Y yo seguía con mi vida, tranquila, sin ruido, sin celebraciones, porque quien busca justicia no necesita público, solo necesita coherencia. Y la verdad estaba por golpear su puerta con fuerza. Ella aún no lo sabía, aún se creía poderosa, aún se sentía por encima de todo y todos. Pero lo que viene después de una firma como esa no se resuelve con encanto, contactos ni orgullo. Y cuando por fin descubriera quién estaba detrás de esa decisión, ya sería demasiado tarde para súplicas, disculpas o actuaciones, porque la siguiente escena de esta historia ya no ocurriría en una sala elegante, ocurriría frente a la mirada desesperada de alguien que jamás creyó que un día podría perderlo todo. El aviso llegó un lunes cualquiera. Papel membretado, palabras secas, plazos innegociables. Era la notificación oficial de desalojo. Mi nuera estaba en la cocina del restaurante cuando la gerente entró corriendo, pálida. «Tienes que ver esto». Al principio, ella se rió, creyendo que era algún error, una broma, una confusión con la dirección. Pero a medida que leía cada línea, la sonrisa se borró, el color desapareció de su rostro, y el suelo pareció deshacerse bajo sus tacones. Ahí estaba, claro y directo. Tenía 30 días para desalojar el local. Desesperación es poco para describir lo que vino después. Empezó a llamar como loca, a mi hijo, a abogados, a viejos contactos. Nadie sabía nada. Nadie podía hacer nada. El contrato había sido transferido de forma legal, con todos los trámites en orden. Intentó pedir reuniones, suplicar, hasta llorar, pero todas las puertas estaban cerradas. Por primera vez, se sintió sin control. Y entonces llegó la pregunta inevitable: ¿quién me hizo esto? En el fondo, ya lo sabía, solo que no quería aceptar que detrás de esa reviravolta estaba precisamente la persona que ella había considerado incapaz de hacer nada. Al día siguiente, fui al restaurante. Por última vez. Entré con la misma ropa sencilla de siempre, la cabeza en alto, pasos firmes. Ella me vio y se congeló. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero el orgullo le impidió hablar. Yo tampoco dije nada al principio. Solo saqué de mi bolsa una cajita de papel, sin ostentación, y la puse en sus manos. Adentro, una nota escrita a mano. Letra redonda, cuidada, simple, clara, un recordatorio de lo que ella fingió olvidar. Y ahí lo leyó, temblando. Las verdaderas damas saben tratar a cualquiera con dignidad. La educación no es un lujo, querida, es un requisito. No pudo responder. La boca se le abrió, pero no salió ni una palabra. El salón, en silencio, parecía observar la escena. Los empleados se detuvieron, impactados, porque ahora, la que se veía pequeña era ella, la misma que me había humillado frente a todos. Y ahora estaba ahí, sin reacción, sosteniendo una caja que pesaba más que cualquier sentencia. No necesité gritar, ni acusar, ni restregarle nada. Dejé, en ese gesto, el peso de la verdad. Y me fui, igual que entré, en silencio. Pero esta vez, ella entendió el mensaje. Entendió que el respeto no se exige con tacones ni con un menú caro. Esa misma tarde, comenzaron los rumores. Gente comentando, intentando entender qué había pasado. Algunos sospechaban del origen de la notificación. Otros querían saber si era venganza. Pero yo no di entrevistas. No publiqué indirectas. No respondí a nada. Porque quien vive para el público no entiende el poder del telón.
Yo ya había hecho lo que debía. Mi venganza estaba completa. No con escándalo, sino con dignidad. Porque hay humillaciones que se revierten con clase. Y cuando la lección llega con elegancia, suele doler más hondo. Desde ese día, mi nuera vio como su castillo se desmoronaba con rapidez. Socios empezaron a alejarse. La noticia corrió en el mundo empresarial. Su nombre empezó a sonar con desconfianza. No por mí, sino por lo que ella misma sembró. Prepotencia, ingratitud, soberbia. Intentó abrir otro negocio, pero entendió que el mercado es pequeño cuando la reputación está manchada. Y no se puede pedir ayuda. ¿A quiénes pisaste? La caída, cuando viene desde arriba, siempre rompe más. Y lo más curioso de todo, es que no sentí placer. Sentí alivio. Alivio de haber demostrado que el mundo aún tiene espacio para quienes actúan con dignidad. Y que, al final de todo, la vida cobra. Cada palabra, cada desprecio, cada acto de arrogancia. Ella creyó haberme vencido cuando me echó de ese restaurante. Pero fue en ese preciso instante cuando mi historia comenzó a cambiar. Y la de ella, a desmoronarse. Después de que todo se vino abajo, yo regresé a mi rutina de siempre. Café colado al momento, huertita en el patio, y pláticas sinceras con vecinas que nunca me vieron como menos. Pero ahora, había algo distinto. No cargaba rencor. No cargaba venganza en el pecho. Solo llevaba la ligereza de quien hizo justicia sin necesidad de herir. Sabía que había dado una lección. No con gritos, sino con postura. Mi nuera lo sintió. El mundo alrededor también lo sintió. Y mi silencio fue más fuerte que cualquier escándalo. Mi hijo me buscó semanas después. Llegó con la mirada baja, sin saber por dónde empezar. Se sentó en la terraza, tomó el café que le ofrecí y se quedó ahí, callado. Él sabía, y, en el fondo, yo también sabía que lo que cargaba era vergüenza. No por la caída de su esposa, sino por haber permitido que su madre fuera tratada como algo desechable. Hablamos poco, no hubo reproches, pero tampoco hubo abrazo, porque hay heridas que no sangran, pero dejan marca. Mi nuera intentó reinventarse, intentó abrir otro restaurante en otro barrio, pero el mercado es chico, cuando la humillación que sembraste regresa como reputación manchada. Los socios dudaron. Los inversionistas desaparecieron. Y ella entendió, demasiado tarde, que la elegancia no es lo que se usa, es lo que se da. Y que la dignidad, como el buen perfume, no se compra, se lleva dentro. Se vio sola, sin escenario, sin aplausos, porque hasta la fama tiene fecha de caducidad, cuando nace desde la soberbia. Y yo, seguí viviendo, sin reflectores, pero con respeto. Porque quien me conoce sabe, nunca necesité humillar a nadie para sentirme superior. Mi venganza no fue dulce, fue justa. No fue teatral, fue silenciosa, pero fue definitiva. Y si hoy cuento esta historia, no es para alardear, es para recordar que toda reviravolta comienza en el momento exacto en que eliges no rebajarte al nivel de quien te hirió, porque el tiempo es el mejor aliado de quien espera con dignidad. Es curioso cómo la vida devuelve, no con la misma moneda, pero sí con el mismo peso. Mi nuera aún intenta limpiar su imagen, pero hay marcas que ni el tiempo borra. No porque fueron públicas, sino porque fueron profundas. Descubrió que la verdad es lo único que permanece cuando todo lo demás se cae, y que quien pisa a otros para subir, siempre olvida que las escaleras también bajan. Hoy, soy buscada por quienes antes me ignoraban. Gente que quiere consejo, que quiere escuchar mi versión. Pero yo no necesito eso. Mi historia no tiene que gritarse. Ya fue vivida. Y quien viva con humildad, la va a entender. La caída de ella no fue el final de mi valor. Fue el inicio de mi renacer. Y nunca más me volvieron a mirar igual. Porque cuando la dignidad regresa, lo hace con fuerza. Así que, si algún día alguien te humilla, no te apresures en devolver el golpe. Observa.
Espera, respira, porque a veces, lo que parece debilidad, es solo el inicio de un giro inesperado. Y cuando ese giro llegue, que llegue con elegancia, porque la educación, mi querida, no es un lujo, es un requisito. Ahora dime tú, ¿cuántas veces te has tragado el coraje solo por mantener la paz? ¿Cuántas veces te han humillado, callado, hecho menos, por alguien que solo subió porque tú le sostenías la escalera? Así es, la vida cobra, y cobra sin avisar. Mi historia no trata solo de venganza. Se trata de mirar hacia adentro y recordar que la dignidad no se pide, se impone, que el silencio también es respuesta, y que la caída nunca avisa cuando llega. ¿Alguna vez te has preguntado quién, en tu vida, va a merecer ver tu reviravolta de pie? Comenta aquí abajo. Cuéntame tu historia. Y de una vez, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aún hay muchas historias de vida real que te van a demostrar que el mundo, mi querida, da vueltas.